Segunda parte de la historia constitucional de México. Ahora vamos a hablar de la Constitución de Cádiz de 1812. En el prefacio de esta Constitución establecía lo siguiente: en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad, hablamos de esta primera Constitución, conformada por 10 capítulos y 384 artículos. Esta Constitución, en su título primero, habla de la nación española y de los españoles. Capítulo primero, nación española, y capítulo segundo, de los españoles. Aquí es muy importante hacer alusión de que se habla de que el reino de España estaba conformado por la península y también por las colonias en ultramar, tanto las de América como señalaban en su momento las de África y las Filipinas. Y por parte de quienes eran españoles, señalaban que eran españoles los de ambos hemisferios, no solamente los de la península, sino también los nacidos en las colonias. Ese es un dato muy importante que hay que destacar. En un segundo punto, habla del territorio de las Españas y de la religión. Como ya mencionamos, el territorio de las Españas no solamente ubicaba la península, sino todas sus colonias en ultramar y las Filipinas. Y por otra parte, era muy tajante respecto a la religión. La religión oficial era la católica, la apostólica y la romana. No había otra, no se permitía ninguna otra en el reino. Por otra parte, se hablaba del gobierno y de los ciudadanos españoles. El gobierno hablaban de una monarquía constitucional encabezada por Fernando VII. Y por otra parte, de los ciudadanos españoles hablaban de los varones avecindados dentro del territorio de las Españas y con una renta fija para que en un momento determinado pudieran ejercer su derecho al voto. Otro punto muy importante es dentro de la historia de la Constitución de Cádiz es respecto a las Cortes. En primer lugar, vamos a hablar del procedimiento de formación de las Cortes. ¿Cómo se elegían las Cortes, amigos? El nombramiento de las Cortes se hacían como lo señala el capítulo tercero, por juntas electorales de parroquia. ¿En qué consistían? Bueno, prácticamente acudían a una celebración eucarística. En presencia del párroco se elegían algunos electores, que posteriormente estos electores conformarían las juntas electorales del partido. Indirectamente ¿cómo podríamos señalar? Era una elección de carácter indirecto. Posteriormente, las juntas electorales del partido elegían electores para formar parte de las juntas electorales de provincia, que a final de cuentas elegirían a el diputado de las Cortes. Se hacía la votación y se elegían diputados. Las Cortes tenían la potestad de elaboración de leyes con la ratificación posterior de el rey. Este era el proceso de formación en la cual había una discusión y posteriormente el rey ratificaba, y si no estaba de acuerdo ejercía su derecho de veto y lo regresaba a las Cortes para señalar las modificaciones correspondientes. Tenemos aquí otro punto muy importante, que es el de la Diputación Permanente de las Cortes, establecida en el capítulo 10 de la Constitución de Cádiz. ¿Qué se establecía? Bueno, en caso de recesos de las de las Cortes, había un cuerpo colegiado de diputados que sesionaban de forma permanente en alguna cuestión que requiriera la atención de las Cortes cuando éstas no se encontraban en sesiones. No se especificaba de forma muy clara quiénes iban a formar parte de esta diputación permanente o cómo iban a ser electos. Sin embargo, ya es un antecedente muy importante. Tenemos también asimismo que se convocaban a las Cortes en situaciones extraordinarias que requerían la atención por parte de los diputados de las Cortes. Otro punto que hay que destacar es el tema de la inviolabilidad del rey y de su autoridad. El rey no tiene ninguna responsabilidad. El rey únicamente es responsable
frente a Dios. De la sucesión de la corona, el capítulo segundo de este capítulo de referente al rey. La sucesión de la corona en la Constitución de Cádiz establecía que le correspondía al primogénito. Ya se establecía la posibilidad de que no solamente un varón, sino la mujer también podía ocupar la corona. Otro punto muy importante es en el caso de que el legítimo heredero, el príncipe de Asturias, fuera menor de edad. En este caso ocuparía una regencia mientras el príncipe alcanzaba la mayoría de edad para que pudiera gobernar. Otro punto muy importante que destacar es el de la familia de Real y el reconocimiento del príncipe de Asturias. ¿Quién es el príncipe de Asturias? El príncipe de Asturias es el legítimo heredero al trono español. De alguna manera es el primogénito, como ya señalé con antelación. No necesariamente tiene que ser varón, sino también la mujer puede ocupar este cargo de princesa de Asturias. El capítulo quinto del título cuarto del rey establece la dotación que va a recibir la familia real. Señala que los diputados de las Cortes establecerán cuál será la pensión que recibirá la familia real. Por otra parte, es muy importante destacar que existen secretarios de Estado y de despacho que van a ser propuestos por el rey y ratificados por las Cortes. Y el capítulo séptimo habla del Consejo de Estado, conformado por 40 miembros electos por las Cortes. Y estos iban a aconsejar al rey en algunas cuestiones que requieran su atención. Muy bien. El título quinto habla de los tribunales y de la administración de justicia en lo civil y en lo criminal. El capítulo primero habla del establecimiento de los tribunales y la competencia de los tribunales. Cómo iban a funcionar los tribunales de provincia y los tribunales de primera y de segunda instancia. Posteriormente, en el capítulo segundo, se redacta lo referente a la administración de la justicia civil. ¿Y qué se entiende por civil? Bueno, en esos momentos se entendía por civil todas aquellas que no fueran penales, es decir, administrativas, laborales, judicial, del trabajo, etcétera. Por otro punto, es muy importante destacar en el capítulo tercero lo referente a la administración de justicia criminal, que el procedimiento que se establecía era de carácter acusatorio y adversarial y principalmente se desarrollaba a través de un sistema de juicios orales. El título cuarto habla del gobierno interior de las provincias y de los pueblos. El capítulo primero hace mención referente a los ayuntamientos, mientras que el capítulo segundo habla del gobierno de las provincias y las diputaciones provinciales, que es la manera de cómo funciona el gobierno del interior. Entiéndase que tenemos un gobierno central que está conformado o está encomandado por el rey de España. Pero dentro del propio reino teníamos gobiernos interiores que también ejercían cierta jurisdicción. Muy bien. El título séptimo habla de las contribuciones, que a final de cuentas era un dato muy importante porque desde esta perspectiva era como el reino de España iba a llegarse de los recursos necesarios para funcionar adecuadamente en el ejercicio de su soberanía. El título octavo habla de la fuerza militar, nacional. Se habla del servicio militar dentro del Reino de España y posteriormente también se habla de las milicias nacionales al encontrarse de territorios en el ultramar, tanto en América, en África y en Asia. El título noveno hace mención de un punto muy importante, la obligación que tiene el Reino de España con la instrucción pública, que la instrucción se tiene que basar en principios del catolicismo, principios religiosos. Sin embargo, esta constitución no establecía la gratuidad de esta educación. Otro punto muy importante que destacar dentro del título décimo es la observancia de la Constitución y del modo de proceder para hacer variaciones en ella, es decir, la reforma constitucional.
El sistema que manejaba la Constitución de Cádiz de 1812 era una rigidez constitucional, porque tenía que convocarse nuevamente a las Cortes para hacer las adiciones que consideraban pertinentes con la respectiva ratificación del rey de España. Pues bien, mis estimados amigos, esta es la segunda parte de nuestro video en la cual analizamos lo referente a la Constitución de Cádiz de 1812. Hay que destacar que esta Constitución de Cádiz sí tuvo vigencia en nuestro país y fue base fundamental de las constituciones una vez que alcanzamos nuestra independencia. Muchas gracias y vamos a continuar con el tercer video. Sin embargo, les recomiendo, por favor, hagamos las actividades conducentes para retroalimentar este ejercicio. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.